Hola, buenos días queridos alumnos, espero que estéis todos bien. Hoy vamos a estudiar una lección titulada Que aproveche. Es una lección que forma parte del Manual Español para Dialogar. Es un manual destinado o dirigido a los alumnos de tronco común. Entonces, la sesión anterior vemos algunos alimentos que se venden en muchos establecimientos comerciales, ¿sí? También vemos algunos nombres de verduras, de frutas y otros alimentos. Aquí vamos a recordar primero algunos nombres de estos establecimientos comerciales y algunos alimentos donde se venden. Bien, aquí en esta primera actividad aparecen 5 establecimientos comerciales. Tenemos la carnicería, la verdulería, la pollería, la pescadería y la frutería. Y aquí tenemos fotos o imágenes de algunos alimentos que comemos. Aquí, por ejemplo, tenemos la carne. A vuestro parecer, ¿dónde se vende la carne? ¿En qué establecimiento comercial se vende la carne? Pues la carne se vende en la carnicería. ¿Dónde se venden las patatas? ¿En la pollería, en la pescadería o en la verdulería? Las patatas son una verdura, es una verdura, patata es una verdura, entonces las patatas se venden en la verdulería. Aquí tenemos pollo y huevos. El pollo y los huevos se venden en la pollería. El pescado, ¿dónde se vende? El pescado se vende en la pescadería. Continuamos. Aquí tenemos naranjas y manzanas. Son frutas, ¿sí? ¿Dónde se vende la naranja y la manzana? Las naranjas y las manzanas se venden en la frutería. Pasamos a ver otra actividad y otros ejemplos también relacionados con el ejercicio anterior. Aquí tenemos otros nombres de establecimientos comerciales. Por ejemplo, la hamburguesería, la tienda de dulces, la pizzería, la lechería y la panadería. Aquí tenemos fotos de muchos alimentos. Vamos a completar estas frases con el nombre del establecimiento comercial adecuado. Bien, tenemos la leche y sus derivados. Sus derivados, es decir, como la mantequilla, el queso. La leche, ¿dónde se vende sus derivados? ¿Se venden dónde? ¿En la hamburguesería, en la tienda de dulces, en la pizzería? ¿Dónde? Pues la leche y sus derivados se venden en la lechería. Las hamburguesas se venden en la hamburguesería. Los dulces, estos son los dulces se venden en la tienda de dulces. La pizza se vende en la pizzería. Y el pan, aquí lo podéis ver, se vende en la panadería. ¿Está bien? Pasamos ahora a ver otros alimentos y conocemos sus sabores. El chocolate, ¿cuál es su sabor? El chocolate es salado, es dulce, ácido, agridulce o amargo. El chocolate es dulce. El limón, ¿cuál es el sabor del limón? El limón es ácido. La sal es salada. La sal es salada, es decir, su sabor es salado. La naranja es agridulce. El café es amargo. Bien, continuamos. Aquí tenemos un diálogo entre tres personas en un restaurante. Leemos el diálogo y luego contestamos algunas preguntas de comprensión. ¿Qué van a pedir? La camarera dice: buenos días, ¿van a almorzar? Sonia: sí, ¿puede darme el menú? La camarera responde: por supuesto,
el plato del día es pescado con patatas. No me apetece comer pescado. ¿Tiene pastas? No me apetece comer pescado. Es decir, no tengo ganas de comer pescado ahora. ¿Tiene pastas? La camarera responde, sí, tenemos espagueti y lasaña. Sonia, pues quisiera un espagueti con mucho queso. Elsa, yo quisiera una ensalada. ¿Qué me recomienda? La camarera, podemos prepararle una ensalada con lechuga, tomate, cebolla, champiñones, huevos y jamón. Elsa, me parece bien, pero sin cebolla, por favor. La camarera dice, ¿desean algo para beber? Elsa, sí, quisiera un jugo de naranja. Sonia, y yo un café. La camarera, ¿desean algo más? Elsa, no, eso es todo. Bien, pasamos ahora a contestar a unas preguntas relacionadas con este diálogo. ¿Qué comida van a tomar Sonia y Elsa? Hay que sacar o extraer la respuesta a partir del texto, a partir del diálogo. ¿Qué recomienda el camarero? Bien, la camarera, en nuestro caso, la camarera a Sonia. Los dos toman café, pero antes de contestar a esas preguntas, creo que tenemos que saber vocabulario relacionado con las comidas en España, qué decimos en un restaurante, etc. Aquí, por ejemplo, en España hay 3 comidas. Normalmente se consideran las comidas principales del día. Tenemos primero el desayuno, 2, el almuerzo, la segunda comida, y la tercera comida del día es la cena. De la palabra desayuno, que es sustantivo, se deriva el verbo desayunar. Y el verbo desayunar se conjuga de la siguiente manera en el presente de indicativo. Yo desayuno, tú desayunas, él, ella, usted desayuna, nosotros desayunamos, vosotros desayunáis, ellos, ellas y ustedes desayunan. El almuerzo, el verbo de este sustantivo, el almuerzo, es almorzar. Almorzar, diptonga, la O vuelve ue. En todas las personas, salvo en nosotros y vosotros. Vamos a conjugarlo en presente de indicativo. Yo almuerzo, tú almuerzas, él, ella, usted almuerza. Nosotros almorzamos y no almuerzamos, almorzamos. Vosotros almorzáis. Ellos, ellas, ustedes almuerzan. Bien, la tercera comida es la cena. El verbo es cenar, cenar. Aquí está conjugado el verbo cenar en presente de indicativo en las 6 personas, en todas las personas. Yo ceno, tú cenas, él, ella, usted cena, nosotros cenamos, vosotros cenáis con acento sobre A y ellos, ellas, ustedes cenan. Bien, ahora para pedir comida en un restaurante, puedes decir, por ejemplo, yo quiero, o bien, yo quisiera de primero, el primer plato, de primero, por ejemplo, quiero un gazpacho o una ensalada o una tortilla de patatas, tortilla de maíz, etc. De segundo, por ejemplo, quiero pollo, pescado, carne. Y de postre, el tercer plato, de postre, por ejemplo, quiero queso con membrillo, quiero un yogur, una manzana, etc. Estos son ejemplos. Bien, para pedir algo más al camarero, puedes decir, por ejemplo, un poco más de pan, por favor, o bien, nos trae una botella de agua, por favor. Para valorar un plato como esta, puedes decir, por ejemplo, qué bueno es el pescado, o bien,
qué salado está el pollo, o qué duro está el pescado, qué dura está la carne, qué rico está este plato, por ejemplo. Qué rico. Bien, ahora vamos a contestar a las preguntas anteriores. ¿Qué comida van a tomar Sonia y Elsa? Sonia y Elsa van a tomar el almuerzo, la segunda comida del día. ¿Qué recomienda el camarero a Sonia? O bien la camarera a Sonia. El camarero o la camarera recomienda dos tipos de pasta, espagueti y lasaña. Los dos toman café, es decir, Elsa y Sonia, los dos toman café. Pues no, Sonia toma un café y Elsa toma un jugo de naranja. Bien, ahora pasamos a otro ejercicio relacionado con el mismo tema. Dice la pregunta del ejercicio: relaciona una palabra de la columna izquierda con la de la derecha. Tenemos aquí zumo de, lo vamos a relacionar con patatas, arroz, naranja, zanahoria o yogur. Puré, ¿con qué palabra la vamos a relacionar? Cereal, ¿con qué palabra la relacionamos? Lácteo, ¿con qué palabra la relacionamos? Y verdura, ¿dónde está la verdura aquí? Bien, corregimos rápidamente. Entonces decimos zumo de naranja, uno con la letra C. Puré de patatas, entonces el número 2 con la letra A. Cereal, número 3, ¿con qué lo relacionamos? Con arroz. Arroz es un cereal. Pues el número 3 con la letra B. Lácteo. Aquí, ¿dónde aparece un elemento lácteo? El yogur. Yogur es un lácteo. Pues 4 con la letra E. Y verdura, tenemos zanahoria. Zanahoria es una verdura. Pues verdura se relaciona, pues el número 5 con la letra D. Pues decimos zumo de naranja, puré de patatas, arroz es un cereal, yogur es un lácteo y zanahoria es una verdura. Bien, continuamos. Ahora vamos a estudiar el complemento directo y el complemento indirecto y sus pronombres personales. Los pronombres personales de objeto que sustituyen o bien que reemplazan el complemento directo y el complemento indirecto. Bien, aquí aparecen todos los pronombres personales que sustituyen el complemento directo y aquí los pronombres personales que sustituyen el complemento indirecto. Para saber si en una frase tenemos un complemento directo o no, ponemos la pregunta ¿qué? Por ejemplo, la profesora explica la lección. ¿Qué hace la profesora? La profesora explica la lección. Pues la profesora sujeto explica verbo, la lección complemento directo. ¿Qué explica la profesora? La profesora explica la lección. Pues la lección es un complemento directo. Vamos a sustituir el complemento directo de la lección por el pronombre personal adecuado. Entonces, elegimos la, porque la lección es un sustantivo singular femenino. Entonces, lo reemplazamos por la. Y decimos, la profesora la explica. ¿Explica qué? Explica la lección. La profesora la explica. Bien, aquí para saber si en una frase tenemos un complemento indirecto, ponemos la pregunta ¿a quién? Por ejemplo, el abuelo compra bombones a sus nietos. El abuelo compra bombones a sus nietos. Entonces, el abuelo compra bombones ¿a quién? A sus nietos. A sus nietos es un complemento indirecto. Ahora lo vamos a sustituir con el pronombre personal adecuado. Entonces, a sus nietos es un complemento indirecto plural. Lo vamos a sustituir por el pronombre les. Y decimos, el abuelo les compra bombones.
¿A quién compra bombones? A sus nietos. El abuelo les compra bombones. Aquí tenemos una explicación más clara y decimos en primer lugar que los pronombres personales de objeto se colocan normalmente antes del verbo. Por ejemplo, aquí tenemos en las dos frases un complemento directo. El camarero nos trae el pan. El camarero, sujeto, nos trae el verbo, el pan, complemento directo. El camarero nos trae ¿qué? El pan, complemento directo. ¿Cómo es? Es singular masculino. Entonces, lo vamos a sustituir o reemplazar por el pronombre personal lo. Y vamos a ponerlo antes del verbo, porque el verbo aquí es traer. El camarero nos lo trae, o bien el camarero nos trae el pan, o el camarero no nos lo trae, es lo mismo. El profesor, segundo ejemplo, el profesor explica la lección. El profesor explica la lección. El profesor explica que la lección es un complemento directo, sustantivo singular femenino. Entonces lo vamos a reemplazar por el pronombre personal la. Y vamos a ponerla antes o colocarla antes del verbo. El verbo es explica. Es el verbo explicar conjugado en presente de indicativo. El profesor la explica. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo, pero con complemento indirecto. Dice la frase, el camarero recomienda a los clientes el menú del día. El camarero recomienda ¿a quién el menú del día? Recomienda a los clientes. A los clientes es un complemento indirecto plural. Entonces lo vamos a sustituir por el pronombre les. Y les vamos a colocarla antes del verbo, como dice la regla. El verbo es recomendar, recomienda, tercera persona de singular en presente de indicativo. El camarero les recomienda el menú del día. Continuamos ahora con otro ejemplo donde aparecen los dos complementos, el complemento directo y el complemento indirecto. En este caso, cuando tenemos dos complementos en una frase, sustituimos el complemento indirecto por se y el complemento directo por los pronombres personales que sabemos ya. Por ejemplo, el camarero ha traído la cuenta a los clientes. El camarero sujeto ha traído verbo, ha traído ¿qué? La cuenta. La cuenta es un pronombre personal de objeto. Lo vamos a sustituir por el pronombre personal la. ¿A quién? A los clientes. Complemento indirecto plural. Lo vamos a sustituir con les, pero puesto que tenemos los dos complementos en la misma frase, vamos a reemplazar el pronombre les por se. Y los dos se colocan antes del verbo. Por ejemplo, el camarero se la ha traído. Se reemplaza a los clientes y la reemplaza la cuenta. Continuamos con otra regla. B. Los pronombres personales van después y no antes. Después del verbo, ¿cuándo? Cuando va, por ejemplo, este verbo en imperativo, en tres casos. En imperativo, en infinitivo o en gerundio. Por ejemplo, los amigos están comiendo el postre. Los amigos están comiendo el postre. Los amigos es un sujeto. Están comiendo es el verbo comer conjugado en gerundio. ¿Están comiendo qué? Están comiendo postre. Entonces, el postre es un complemento. ¿Qué comen? ¿Qué están comiendo los amigos? Los amigos están comiendo el postre. El postre es un complemento directo, singular, singular masculino. Lo vamos a sustituir por lo. ¿Y dónde vamos a colocarlo? ¿Antes o después del verbo? En este caso, vamos a colocar el pronombre después del verbo porque el verbo está conjugado en gerundio.
En esta frase tenemos, los amigos están comiendo el postre. El verbo comer está conjugado en gerundio. Entonces vamos a colocar el pronombre que va a sustituir el postre al final del verbo. Por ejemplo, los amigos están comiéndolo. Lo reemplaza el postre, que es un complemento directo. Frase 2 dice, voy a comprar los yogures. ¿Qué voy a comprar? Los yogures. Los yogures es un complemento directo masculino plural. Lo voy a sustituir por el pronombre los. Voy a colocarlos después del verbo porque el verbo está en infinitivo, no está conjugado. Continuamos con la frase 3. Dice, corta las patatas. Corta las patatas aparece que es una frase exclamativa porque tenemos aquí dos puntos de exclamación, uno abierto al principio y otro cerrado al final. Y también tenemos corta, es el verbo cortar conjugado en imperativo, primera persona del imperativo que es tú. Pues corta las patatas es un complemento directo femenino plural, lo vamos a reemplazar por el pronombre personal las, vamos a colocarlas después del verbo atada porque el verbo está en imperativo. Bien, vamos a aplicar estas reglas aquí en este ejercicio. La pregunta del ejercicio dice, sirve el plato al cliente. Hay que sustituir los complementos subrayados por los pronombres personales adecuados. Sirve el plato al cliente. El plato es el complemento directo subrayado. Los alumnos están corrigiendo los ejercicios. La madre compra frutas. Escribo a mi padre. Rosa manda un postre a su vecina. Bien, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos estos complementos por pronombres personales. La frase número 1. Sirve el plato al cliente. El plato es un complemento directo singular masculino. Lo reemplazamos por lo y vamos a colocarlo después del verbo porque sirve es un verbo conjugado, el verbo servir conjugado en imperativo. Y decimos, sírvelo al cliente. Frase 2. Los alumnos están corrigiendo los ejercicios. Aquí el complemento subrayado es un complemento directo, masculino plural. Lo sustituimos por los y colocamos los después del verbo porque tenemos el verbo corregir conjugado en gerundio. Y esta es la respuesta. Los alumnos están corrigiéndolos. Frase 3. La madre compra frutas. ¿Qué compra la madre? Compra frutas. Frutas es un complemento directo femenino plural. Lo reemplazamos por las y colocamos las antes del verbo porque el verbo está en presente de indicativo. No tenemos infinitivo, no tenemos gerundio, no tenemos ni infinitivo, ni gerundio, ni imperativo. Entonces, la madre las compra. El verbo comprar está en presente de indicativo, por eso colocamos el pronombre antes del verbo y no después. Bien, frase 4. Escribo a mi padre. ¿A quién escribo? Escribo a mi padre. Es un complemento indirecto singular. Lo voy a reemplazar por le y voy a ponerle antes del verbo porque el verbo escribir está conjugado en presente de indicativo. Le escribo. Frase 5. Rosa manda un postre a su vecina. Aquí en esta frase tenemos dos complementos. Un postre, complemento directo singular masculino, a quien a su vecina, complemento indirecto singular. Entonces vamos a sustituir a su vecina por se y un postre por lo. Y lo que vamos a poner primero es se antes del pronombre personal que sustituye el complemento directo y decimos Rosa se lo manda. Se reemplaza a su vecina y lo sustituye un postre. Con esto terminamos. Espero que hayáis aprendido y entendido bien esta lección y hasta la próxima.